Muy buenas noches, amados hermanos. Qué privilegio hoy viernes de noche poder encontrarnos una vez más para deleitarnos del manjar que Papá Dios tenía preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, pero que se ha hecho efectivo con el Señor Jesucristo y que el día de hoy, esta noche, tenemos que disfrutar. Qué maravilloso. Es un privilegio grandioso, maravilloso, de que Papá Dios nos había tenido en mente siempre desde la eternidad. Estamos en su mente y que todo lo que tenía preparado para nosotros, para que hiciéramos hasta este momento, se está llevando a cabo. Qué maravilloso. Nos cuidó durante todo el día y nos ha dado esta oportunidad. Lo vamos a aprovechar. Vamos a entrar en materia de una. Vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en la estatura de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti hasta la eternidad. Te damos gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo a favor de nosotros. Gracias porque desde la eternidad estuvimos en tu mente. Gracias, Señor. En este momento que vamos a alimentarnos del pan de vida, seas tú, a través de tu Santo Espíritu, alimentándonos muy bien, dándonos entendimiento y sabiduría para poder discernir y digerir este plato que tienes para nosotros en esta noche. Que tu Santo Espíritu nos pueda conducir a toda verdad y estas verdades puedan cobrar vida en nosotros por amor a tu santísimo nombre. Padre, gracias por tu amor. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis amados, nosotros habíamos estudiado los viernes Primera de Pedro y habíamos llegado en el capítulo 4, habíamos estudiado hasta el verso 11, que nos dice buenos administradores de la gracia de Dios, que habíamos estudiado y que nos habíamos quedado ahí, pero en este momento nos queda para estudiar a partir del verso 12, que nos dice padeciendo como cristianos. Maravilloso. Y por supuesto vamos a entender qué significa eso, padeciendo como cristianos, no padeciendo como malhechores, no padeciendo como reverdes, no padeciendo como malvados, no, sino padeciendo como cristianos. El verso 12 de Primera de Pedro, el capítulo 4, reza de la siguiente manera. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es impresionante, ¿eh? El Señor realmente quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, pueda entender las cosas nítidas y claras. Como hoy por hoy muchos pregonan que
la iglesia de Dios nunca va a pasar por tribulación, porque esto no está en el plan de Dios. Es que los hijos de Dios serán arrebatados antes de la gran tribulación. Entonces, muchos tienen esta falsa esperanza y creen que no van a aparecer, pero mide la escritura. Realmente uno dice, ¿qué pasa con esos individuos que hablan de estas formas? Pero ya uno sí sabe qué es lo que realmente pasa. Es que los anticristos han hablado de eso para dar al pueblo una falsa seguridad, para que puedan creer todo está bien cuando realmente todo está mal. Porque miles de hermanos nuestros están esperando que antes de la tribulación, de la gran tribulación, ellos realmente puedan dejar solamente las camisas, el pantalón, la falda o la blusa o la ropa que se lleven, porque el Señor les va a arrebatar para que no sufran estas cosas. Es como no entender de que el Señor Jesucristo tuvo que padecer todas estas cosas, no fue arrebatado antes, sino tenía que sufrir todo eso para Él vencer y decirnos a nosotros, este camino es el camino que les espera. Nadie, miren, nadie va a ser arrebatado sin pasar por este camino. Nadie. ¿Por qué? Es el camino que el Señor Jesucristo ha trazado y por lo menos tenemos que degustar un poquito del sufrimiento de Él, del padecimiento de Él. Y además, nosotros tenemos que entender, no somos superiores a Noé, no somos superiores a todos estos hombres que del Señor que han vivido anteriormente, para uno pretender que no va a pasar nada si no será arrebatado. No, el asunto no es. Mide como nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, el Señor nos está diciendo, hijitos, no se hagan cuento de luna, no se hagan cuento de que nada les va a suceder, porque por mi parte yo quiero que ustedes sepan de que hay una llama de fuego que va a encender y que de esa llama de fuego es que se encienda, es donde realmente va a salir el oro refinado en fuego para estar en la corona del Señor Jesucristo. Es decir, esto tenemos que tenerlo bien en claro. Por esta razón, si nos dice, no vayan a sorprender, no vayan a decir, pero ¿qué está sucediendo? Pero ¿por qué me vienen todas estas dificultades? ¿Por qué me vienen todas estas necesidades? ¿Por qué me vienen todas estas persecuciones? ¿Por qué me vienen todas estas cosas? No vayamos a sorprender porque el Señor no quiere que estas cosas nos sorprendan. Él quiere que nosotros entendamos de que estas cosas tienen que suceder. Este llama de fuego tiene que prenderse porque es ahí donde la paja tiene que ser quemado en su totalidad. Es donde realmente tiene que meter el oro para poder purificarlo, para poder sacar realmente este oro de 24 quilates, donde realmente pueda estar en la corona del gran rey. Entonces, nosotros no debemos sorprendernos de los problemas, de las dificultades, de las pruebas, porque es necesario. Porque no vamos a creer que es una cosa extraña. Porque hoy en día
Los hermanos, si de pronto no tienen que comer, dicen, pero qué extraño, pero tú, hijo de Dios, si no tienes que comer, lo mismo Satanás sí decía al Señor Jesucristo en el desierto. Pero tú, ya los hermanos dicen, no, si no tengo plata, uy, qué desgracia. Entonces les hacen creer es por pecado. Entonces, no vayamos a creer si no tenemos plata es porque estamos en desgracia, sino no, es que estas cosas son necesarias porque a los que aman el dinero es necesario que el dinero les sea quitado para que puedan realmente entender que la vida no depende del dinero, sino la vida depende del Señor Jesucristo. Es necesario. Muchos pueden estar pensando, no, ese nos da seguridad, pero la única seguridad se llama el Señor Jesucristo, para que nuestra fe no basa en cosas terrenales, en cosas de poca remonta, en cosas efímeras, porque nuestra fe tiene que estar construida sobre la roca. Y la roca se llama el Señor Jesucristo. Entonces, no vayamos a sorprendernos, pero desafortunadamente muchos se van a quedarse sorprendidos porque cuando se ven envueltos en dificultades, en necesidades, en hambre, en tantas cosas que tiene que suceder en el pueblo de Dios para que el trigo se despegue de la cizaña, para que realmente no se vea, no se pueda ver la gran diferencia entre el trigo y la cizaña, o entre el mismo trigo bueno y la paja. Es necesario. Entonces, por esa razón se nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuera alguna cosa extraña os aconteciese, porque no es así. Verso 13, escúchenlo bien, impresionante, sino gozaos, por cuanto, escúchenlo bien hermanos, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Increíble, increíble. Nosotros las pruebas, las dificultades, las humillaciones, los rechazos, todas estas cosas que puede levantarse como una muralla para caer sobre nosotros, lejos de estar nosotros, pobrecito yo, mide todo lo que me viene, entonces, y escuchar otras voces como la voz de los amigos de Job, que pensaron que iban a venir a reconfortarlo, pero entonces, y el reconfortamiento que ellos vienen a darle era hacerle creer que todas estas desgracias le estaba sucediendo porque era pecador. Porque muchos hoy en día es la filosofía diabólica que se vende. Entonces, si tú no tienes dinero, estás en pecado. Si tú no eres un magnate, estás mal. Es decir, si tú estás enfermo, es porque estás mal. Si tú estás, es decir, todo lo que viene es porque realmente no tiene el agrado de Dios, porque como los príncipes de Dios, como los generales de Dios, como realmente sus hijos maravillosos, es que todo está dispuesto a ti para que lo disfrute. Entonces, si en algún momento la alacena te queda vacía, si en algún momento te sientes X o Y forma, si algún momento se te quema las industrias, si en algún momento en todas las cosas que tú tenías confianza se te están derrumbando, es porque estás en desgracia. Pero aquí el Señor nos dice que no. Esta filosofía era una filosofía que manejaban anteriormente en el antiguo pacto, que creía que la abundancia, que la riqueza, que el tener bienes eran bendición.
pero el Señor mostró que no era eso. Y tanto en el caso que de Job, todo eso se desapareció porque Job tenía que tener su confianza en el Señor, en su Dios, así como cada uno de nosotros hoy. Nuestra única confianza. Mis queridos hermanos, es necesario entenderlo y lo voy a repetir. Hoy en día, nuestra única seguridad, nuestra única confianza tiene que ser en el Señor Jesucristo. No en dinero, no en ropa, no en fama, no en aplauso, no en las personas, no en nada de material, porque todas estas cosas son efímeras. Todas estas cosas son engañosas porque hoy están y mañana se desaparecerán y nos quedaremos hundidos en una tremenda melancolía hasta que muchos no llegan a soportar la situación y a veces se suicidan. Entonces, el Señor, para darnos seguridad, para hacernos entender, nos dice, lejos de estar perplejo por lo que nos está sucediendo, lejos de estar triste por lo que está aconteciendo con nosotros, lejos de estar murmurando, de estar enojando, de estar maldiciendo, de estar incriminando a los demás o de estar protestando contra Dios como muchos han hecho. Es decir, si ellos ven que los negocios no les salen, empiezan a pelear con el Señor. Pero Señor, ¿por qué? Si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo soy un hombre tuyo, si yo soy un justo, entonces ¿por qué razón las cosas se me están desapareciendo? Y se enojan con el Señor y después cuando las cosas, como se enojan con el Señor, significa que no han aceptado la situación. Entonces la situación comienza a componerles, entonces ellos dicen, sí Señor, ahora sí, tú estás conmigo, cuando realmente si se está componiendo, no salir victorioso en el Señor significa que es perdición. Muchos no lo entienden. Entonces, el Señor por esa razón si nos avise, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, esto realmente es necesario. Y aún si nosotros no nos vemos envueltos en este fuego, tenemos que estar preocupados. Ahora sí, tenemos que estar preocupados. Señor, si todos los hombres tuyos han sufrido, si todos los hombres tuyos han padecido, si todos los hombres tuyos han sido rechazados, si todos los hombres tuyos han sido humillados, si todos los hombres tuyos han sido pisoteados, si todos los hombres tuyos han sido lacerados, si todos los hombres que tuyos han sido afligidos por diferentes cosas, ¿por qué a mí no? Entonces esto si me diría nítidamente, claramente, no es que soy especial, porque no, para Dios el especial es aquel que se encuentra en la llama de fuego que le está quemando todos los frutos de la carne, se quema totalmente, se queda extinguido totalmente y que se pueda reflejar este amor para con el Señor en medio de todo. Pero si nada de eso me está sucediendo, entonces tengo que preocuparme. Tengo que preocuparme y tú tienes que preocuparte. Si todo te está saliendo fluido así, entonces tú tienes que decir, pero Señor, yo no soy tu hijo. ¿Acaso qué me está sucediendo? ¿Qué por qué? Porque este fuego es necesario que se prenda en mí. Es necesario. ¿Por qué razón? Porque, como se nos ha dicho aquí, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nadie va a pretender ir a gozar con gran alegría en la eternidad con el Señor Jesucristo si no ha degustado del padecimiento del Señor. Porque este padecimiento nos ayude a purificarnos, nos ayude a que todos estos gusanos que yo he venido hablando durante todos estos días puedan ser polvos, pueden desaparecer en nosotros. Es necesario. Y nosotros tenemos que entenderlo. Si nos persiguen es un honor. Si no nos persiguen por ladrón, por mentiroso, por entrometernos en las cosas que de los demás, entonces debemos sentirnos felices y contentos si nos persiguen porque amamos al Señor Jesucristo. Si nos rechazan, que porque no nos revolcamos en el lodo como los cerdos, entonces debemos estar felices y contentos. Si tenemos problemas, debemos estar felices y contentos porque nos refugiaremos en el Señor Jesucristo para que estos problemas sean hechos polvo, pero no polvo a nuestra manera de solucionarlo, sino con agarrarnos en el Señor Jesucristo y salir más que vencedores para su honra y su gloria. Por esta razón se nos dice, sino gozaos, por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. Yo me acuerdo ahí del apóstol que Pablo que decía, yo tengo las marcas del Señor Jesucristo ahí en mi espalda, porque a ese hombre le daban 50 fuetazos que menos uno, es decir, él recibía 49 y en toda parte lo maltrataban, le hacían. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo que partícipes del padecimiento del Señor Jesucristo. Y ahora nos quieren vender que la idea que la nueva generación de gente espiritual es tan espiritual, es tan santo, es tan puro y que ellos no tienen que pasar por las llamas de fuego de la purificación. Si no tienen que pasar por las llamas de fuego de la purificación, ténganlo en cuenta también de que no tendrán el privilegio de gozar con el Señor Jesucristo porque Él padeció antes de irse a subir a la diestra de Papá Dios. Y todos nosotros que somos sus hijos tenemos que seguir el mismo camino. Por esta razón el Señor Jesucristo sí decía, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, siendo Señor, me hicieron todo eso conmigo, entonces el siervo ¿qué? Y hoy en día dicen totalmente lo contrario. Y uno realmente se pregunta, ¿pero dónde sacan todo eso lo contrario? Si el Señor Jesucristo nos había hablado y Él ha trazado un camino y todos nosotros que somos sus hijos tenemos que seguir este camino en menor grado. Por esa razón Él sufrió todo el calor del horno que le quemó y le quemó tanto el calor de este horno hasta por toda la eternidad los orificios en sus manos y en sus pies se quedan para siempre. Y como nosotros, entonces, siendo engendrado de estos orificios en su mano y en sus pies, entonces nosotros que vamos a pensar que no vamos a estar en este horno para que realmente podamos tener el privilegio de estar en la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores. Increíble, pero hoy en día es la pretensión de muchos. Entonces, cuando se ven envueltos en todas estas cosas, cuando el horno se les prende,
Entonces muchos se desisten porque dicen eso es imposible. Esto no puede pasarme a mí porque y otras voces de demonios vienen y le dicen es que las cosas no son así. Las cosas, porque ustedes son hijos de Dios, entonces todo tiene que fluirle. El mismo sermón que Satanás dio. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, Señor, no es así. No es así. Y nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, es un privilegio padecer. De pronto que muchos extremistas que me están escuchando van a decir, no, este man realmente es un masoquista, que entonces tiene realmente, le gusta el sufrimiento, le gusta la miseria, le gusta el hambre, le gusta la desgracia. Sí, claro que sí, sí me gusta. ¿Por qué razón? Porque esto fue el camino que el Señor Jesucristo tomó para poder salvarme a mí. Entonces yo no quiero coger otro camino que no sea el camino que Él ha escogido, porque Él lo cogió por amor a mí y esto es el camino que tengo que seguir para realmente llegar a estar junto a Él. Si todas estas cosas tienen que venir, que vengan, pero Padre, deme fuerza para poder seguir al pie del cañón ahí, sin desviarme a la diestra y a siniestra, así como el Señor Jesucristo en Getsemaní. Digo, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero Señor, no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad, porque la voluntad mía sería escaparme de eso, pero ¿y mis hijitos? ¿Y los hijitos tuyos? Y él llega y dice, para eso he venido al mundo, para salvar a la raza humana. Entonces, no me escucha en este momento. Haga lo que tú tienes que hacer. Fue lo que el Señor Jesucristo sí dijo al Padre. Si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Es decir, él dice, no, Padre, no me escucha en este momento, porque el asunto está agobiándome. Por esa razón yo hice eso, pero yo quiero que sea tu voluntad la que se cumpla, porque esto es realmente el mismo sentir de Él que nosotros tenemos que tener. Sí, claro, las pruebas son difíciles, las situaciones son horribles, hablando humanamente hablando, pero estas situaciones, estas pruebas, estos fuegos, estas persecuciones, todas estas cosas que puede llegar a sucederte a ti, a sucederme a mí, porque ese es lo que fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el camino que Papá Dios ha trazado para que tú y yo anduviésemos en el Señor Jesucristo. Entonces, así como el Señor Jesucristo venció, ahora está a la diestra intercediendo por ti y por mí, nosotros también debemos estar dispuestos a que todas estas cosas pueden hacerse con tal que nos despegamos del amor de este mundo. Con tal que podamos odiar a este mundo. Con tal que podamos olvidar lo que está en este mundo, cada día aferrarnos a nuestro Señor. Es para eso las pruebas, es para eso las llamas de fuego que se enciende, que por esa razón, entonces, así como el Señor Jesucristo padeció, para que también en la revelación de su gloria, es decir, para que cuando Él retorne, si estemos vivos, podemos ser transformados en un abrir y cerrar de ojo y ascendernos al encuentro suyo y entrar en su gozo eterno. O si estemos durmiendo, entonces podamos escuchar su voz que nos dice, despertaos, hijos de Dios, y podamos levantarnos de estas tumbas, salir victorioso y ascender al encuentro suyo, porque eso es realmente lo que cada uno de nosotros debemos desear. Si participamos en su padecimiento, tendremos también el privilegio de participar en la revelación de su gloria.
Esto es lo que tenemos que ver. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Mira bien eso. Si somos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. No es que somos los hijos de Dios que masoquistas. No, nos gusta el dolor, nos gusta el maltrato, nos gusta la humillación. No, no somos masoquistas. Quiere decir, si todas estas cosas nos gustan, es porque eso es lo que papá ha determinado que tiene que suceder con nosotros para depurarnos de toda la mugre, de todos los gusanos, de toda la suciedad de este mundo. Entonces, Señor, quiero estar contigo. Depúreme, Señor. Esto es lo que realmente cada uno tenemos que entender. Por esta razón dice, sois bienaventurados, porque escúchenlo bien, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. No es desgracia. Las pruebas no son la desgracia de nosotros para estar llorando, para estar murmurando, para estar quejándonos. No. Nos vituperan, hablan mal de nosotros, dicen cuantas cosas que puedan o se enemistan con nosotros o nos miran mal o nos humillan o nos dicen cosas. Esto, lejos de hacernos sentirnos mal, debemos realmente sentirnos felices y contentos, así como Pedro y Juan, cuando salieron delante de los sacerdotes lacerados, les dieron golpe, les pegaron, les hicieron, y estos hombres salieron felices y contentos porque tuvieron el privilegio de recibir fuerte por el Señor Jesucristo. Ellos dicen, ¡qué maravilla! Pero hoy en día, no, todo mundo quiere plata en el nombre del Señor Jesucristo. Todo mundo quiere finca en el nombre del Señor Jesucristo. Todo mundo quiere carro en el nombre del Señor Jesucristo. Todo mundo quiere aplauso en el Señor Jesucristo. Todo mundo si quiere un montón de cosas. Y lo que realmente se tenía que desear, que gozar, disfrutar, pedir en el nombre del Señor Jesucristo, ellos lo rechazan. Pero los apóstoles se sentían honrados, se sentían privilegiados. Cuando a Santiago le amarraron los brazos en caballos y los pies en caballos y de ángulos opuestos y que pegaban a esos animales que salieron brincando y saliendo y que entonces no es porque era masoquista. A Esteban, cuando le apedrearon, ahí le decían que se cayera y él dijo, no, es que yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra, y esos hombres se rechinaban que como animales y gritaban y se tapaban sus oídos y empezaron a lanzar piedra, y él llega y dice, Padre, perdónalos, perdónalos. Porque él estaba gozando, él se sentía feliz, contento. ¡Qué honor, qué privilegio ser apedreado por el Señor Jesucristo! ¡Qué privilegio Santiago sentía ser en el nombre del Señor Jesucristo! ¡Qué privilegio, qué honor! El apóstol Pablo, cuando decía, mi tiempo ha llegado, ya es hora de mi partida, yo sé que me van a matar, y le pusieron que la cabeza para... Pero él se sentía feliz y no resistía y no maldecía, sino se sentía que era un privilegio, y él sabía que su corona de vida le estaba esperando cuando retorne su Señor, y él iba a ser despertado para recibir su corona.
En la Edad Media, esos hombres y mujeres en las llamas de fuego, mientras fuego encendía en sus cuerpos, no gritaban de miedo, de terror, no, sino el grito que salía de sus bocas era cánticos al Señor, que ellos se sentían privilegiado, era un honor sufrir por el Señor, era un honor padecer por el Señor, era un honor ser perseguido. Cuando en los estadios les colocaban a los leones para que les devorara, se sentían honrados, no como las películas que están haciendo hoy en día y mostrando que están corriendo despavoridos y los leones detrás de ellos. No, eso es el montaje de los hombres, eso es falso. Porque realmente estos cristianos se arrodillaban y estaban en comunión con el Señor. Estaban orando mientras los leones se les caían para devorarlos, porque para ellos era un privilegio. Pero hoy en día estos cristianos fáciles, que quieren todo fácil, que piensan, no, Señor, es que yo te doy 10 para que me da 10,000 millones. Es que, Señor, yo te hago para que me duplique, que me triplique, que me multiplique. Esa es la vida de hoy. Por esa razón se les venden que la idea de consolación, permíteme la expresión, consolación de bobos, y le dicen, es que ustedes no van a padecer persecución, no van a padecer gran tribulación, porque van a ser arrebatados y la ropita se les va a quedar, y muchos creen eso porque quieren obtener gloria en el nombre del Señor, pero ellos no quieren padecer también en el nombre del Señor. Es increíble, pero esos hombres se sentían privilegiados. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois afortunados, sois dichosos, sois felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Escúchenlo bien. Cuando estés en problema, cuando estés en dificultades, cuando tengas necesidades, cuando se te humillan, cuando se te rechazan, cuando hablen mal de ti, no por lo que tú eres malo, sino por amar al Señor Jesucristo, por obedecer a la voz del Señor Jesucristo, eres afortunado porque todo eso que te está sucediendo muestra que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Aleluya. Reposa sobre ti. No es las caídas de para atrás que dice que el Espíritu de Dios reposa sobre ti. No es reborcarse como un marrano en el piso que dice que el Espíritu de Dios reposa sobre ti. No es nada de eso que dice que están haciendo. No es la cantidad de fiduciaria que tiene que dice que el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Qué impresionante la Escritura. Qué maravilloso es el Señor dándonos a entender las cosas claramente para que no vivamos una vida errónea, una vida de mentira. Son estos falsos que llegan y dicen eso para darnos una falsa seguridad, para hacernos creer que todo está bien cuando realmente todo está mal. Pero aquí se nos dice, si os vituperan, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aquí no nos dice cuando te retuerces en el piso, te revuelcas en el piso y que te espumas en la boca y que el Espíritu de Dios reposa sobre ti. No, aquí no nos lo dice. Ese es otro espíritu que hace espumar en la boca. Eran los endemoniados que se caían en el piso y se retorcían y espumaban. Esos eran, pero tú en medio de tus problemas, tus dificultades, tus necesidades, tus persecuciones, tus hambres,
todo lo que puede acontecer contigo muestra que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti y nos dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Mire bien eso. De parte de ellos allá el mundo es blasfemado porque estos que esperan carro, que esperan la fiduciaria llena, que esperan que la chequera esté lleno, que esperan que todo esto está a la orden de la voz de ellos, entonces ellos blasfeman por eso, porque ellos no lo soportan. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero de vosotros es glorificado. Mire bien eso. Glorificamos al Señor Jesucristo, glorificamos a Papá Dios, cuando nos encontramos envueltos en todas estas cosas y que nos aferramos al Señor Jesucristo y no soltarlo, y Él nos da la victoria, el cielo grita, gloria a Dios. Pero nosotros preferimos creer en los cuenticos, en las mentiras, en que nos dicen, mire, todo está bien, cuando tú y yo sabemos perfectamente que todo está mal. Pero nos lo dicen y lo creemos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hoy en día el cristianismo? Por esa razón es un cristianismo apóstata. Por esta razón, este cristianismo que se está viviendo hoy es un cristianismo diabólico. Porque se hace todo conforme a las ganas de Satanás, no a la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor es que tú y yo podamos seguir en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen Dios y Señor. Y es ahí donde glorificamos a nuestro Señor. En la oración del Señor Jesucristo, Padre, yo te he glorificado, ahora glorifique a tu Hijo. Y la voz dice, Hijo, yo lo glorificaré. Y efectivamente el Señor, todo el mundo, las mujeres decían, uy, mire lo que le está pasando. Y el Señor Jesucristo, en medio de su carga, todo eso se detenía y decía, ojo, mujeres de Jerusalén, no lloren sobre mí, lloren sobre vosotros y vuestros hijos por lo que os vendrá. ¿Qué tal nosotros en medio de todo eso cuando se ponen ahí a menear sus cabezas sobre nosotros, a decir, ay, qué desventurado, ay, qué miserable, ay, mire, era tan buena gente, mire lo que está sucediendo debemos decir, ojo, no menean sus cabezas sobre nosotros. No. Porque lo que estamos viviendo es lo que papá quiere y es la forma que estamos glorificando a papá. Alabado sea su nombre. Pero lloren por vosotros, que nada de eso os suceda, porque como en Hebreos se nos dice, los que no parecen es porque son bastardos. Pero al Hijo se le corrige. Dios no quiere que entremos en el cielo con gusanos. Él quiere que todos estos gusanos sean hechos polvo. Y así podamos estar limpio, perfecto, para entrar en esta perfección. Entonces no tenemos nada que estar murmurando, quejándonos. Debemos estar alegres y felices porque así, mire bien, por vosotros es glorificado el nombre de nuestro Dios. Entonces todo lo que está sucediendo con nosotros, cuando muchos pueden decir, pobrecito de él, no, señores, pobrecito de ustedes, porque no soy pobrecito, no es por orgullo, no soy pobrecito. Lo que pueda estar aconteciendo conmigo, si es la voluntad de papá, soy bienaventurado. Y esto me da gozo, me da felicidad. Y al darme felicidad,
Yo sé que humanamente no puedo, así como el Señor Jesucristo, si decía, Padre, aparte de mí la copa, pero él decía una cosa importante, que se haga su voluntad. Ahora, Padre, su voluntad sea hecho en mí, por favor, deme fuerza. Deme fuerza para no soltar. Deme fuerza para no desfallecer. Deme fuerza para no retroceder. Porque desfallecer significa el infierno. Retroceder significa el infierno con Satanás. Entonces necesitamos la fuerza del Señor Jesucristo, porque todo lo que nos acontece es la voluntad de Papá para limpiarnos, para depurarnos, para purificarnos, para que podamos estar listos para que cuando retorne el Señor Jesucristo podamos ser trasladados. Aleluya. Aleluya. Verso 15. Así que, mírenme, así que ninguno de vosotros padezca como homicidas, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Mire bien eso. Nosotros no debemos padecer por ser homicidas, por ser ladrón, por ser malhechor y por entrometernos en lo ajeno. Porque todos si les maltratan porque son entrometidos. Si los maltratan, si hablan mal, porque son malhechores. Si les hacen cosas, porque son ladrones o homicidas, entonces no podemos atrevernos a decir, es para la honra y la gloria del Señor. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Si nos vamos a meternos donde no nos llaman, lo que nos acontece es el resultado de habernos metido donde no tenemos que meternos. Y a veces nosotros olvidamos eso. Me acuerdo en ese momento del joven que llega y dice, Señor, diga a mi hermano que comparte la herencia conmigo. Mire bien, tenía el Señor que meterse en un campo que no le correspondía. Si bien es cierto, era el Señor de la tierra, del universo, pero él no venía a eso. Y el otro dice, Señor, entonces di a mi hermano que reparte la herencia conmigo. Y el Señor se le dice, ¿quién me ha puesto juez sobre vosotros? Cristianos se meten en cosas que realmente no deberían meterse, que no les importa. Pero ellos, con el sentir de mostrar una supuesta piedad, una supuesta santidad, ellos se meten en cosas que realmente no tienen nada que ver con ellos. Se meten en la vida de los demás. Se meten en las cosas y se ponen a opinar porque ellos sienten que su opinión vale algo, porque ellos se sienten importante. No, hermanos, nosotros no opinamos de lo que está sucediendo en el mundo o de lo que la gente está viviendo. Nosotros no tenemos nada que ver. Opinamos es en las cosas del Señor, porque Él nos ha puesto ahí como la luz del mundo. Y mientras estemos en este mundo, mientras estemos vivos, mientras tengamos el aliento de vida, entonces somos la luz del mundo. Y como luz tenemos que brillar. Pero muchos se entrometen. Muchos se vuelven chismosos. Muchos se meten en cosas
Y a veces les preguntan cosas, pero a boca llena, y empiezan a hablar porque ellos que piensan, esa es la forma de mostrar mi santidad. No, ¿qué tengo que ver? Así como el Señor Jesucristo, lo que realmente Él dijo al joven, ¿qué te pasó? ¿Quién me ha puesto juez sobre ustedes? Ese asunto de repartir herencia, yo no tengo nada que ver con eso. No me venga con ese cuento. Y después él giró y miró a los discípulos. Guardaos de la avaricia. Él los dijo a los discípulos. Guardaos de qué? De la avaricia. Nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestro lugar. Es necesario. Entonces, que no padezcamos por entrometernos en lo que realmente no teníamos por qué y para luego creer que Dios nos va a librar. Esto se llama tentarle al Señor. Nos metemos en problema y esperamos que el Señor venga y nos libre. Pero en su amor, de pronto Él nos va a librar en su amor, pero tenemos que ver la consecuencia de haber metido nosotros las patas donde realmente no teníamos que meterlo. Porque nosotros, todo nuestro padecimiento, todo nuestro sufrimiento, todas nuestras necesidades, tiene un solo objetivo. Por el amor que tengamos en nuestro corazón por nuestro Señor. Por obediencia hacia Él. Las cosas nos acontecen. Les damos bienvenida porque no los buscamos. Sino esto sucede porque es parte del plan del Señor para depurarnos de tantos gusanos, de tanta suciedad. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, mire bien eso, si alguno padece como cristiano, no se avergüenza. Mire bien eso, no se avergüenza. No. Muchas personas a veces le dicen, pero cuando estabas en el mundo tenía plata, tú estabas bien, tú tenías buen trabajo, tú eras exitoso, de todo eso, y cuando te dices cristiano, entonces de pronto es que la roya te ha caído, la desgracia te ha caído, y muchos creen este cuento. Pero aquí el Señor dice que no. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Interesante. Glorifique a Dios por la situación que tú estás viviendo. Desde que no sea por malhechor, por entrometerse, por homicidas, por ladrón, por avariento, desde que no sea por eso, glorifique al Señor. No te avergüences. No te avergüences. Qué maravilloso que todos nuestros hermanos pudieran entender la voluntad realmente del Señor y pudieran sumergirse en esta voluntad y disfrutar esta voluntad. Pero cómo se dedican a escuchar otras voces disfrazadas de parientes, disfrazadas de amigos, disfrazadas de personas que están interesados supuestamente en nuestro bienestar, pero que son demonios escondidos ahí, pero disfrazados para hacer tropezar. Y muchos han caído en ello porque no disciernen, o porque no han leído estas cosas, o de pronto al leerlos
ellos que dicen, no, pero este no me pasa a mí porque soy hijo de Dios. Como hoy en día todos están diciendo, nosotros como hijos de Dios no vamos a pasar por la gran tribulación. Ya es lo que predican en todos los púlpitos hoy en día, que la iglesia no va. Y cuando los hermanos escuchan eso, dicen aleluya, se ponen felices, se ponen contentos, que porque ellos piensan que todo les va a ir a pedida de boca. Entonces, nosotros tenemos que comprender todas estas cosas e ir avanzando. Pero si alguno padece como cristiano, si alguno padece como enamorador del Señor Jesucristo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Tenemos que glorificar al Señor por las situaciones donde nos encontramos. Y nos dice, porque es tiempo, escúchenlo bien, amados, hermanos, hermanas, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque es tiempo de que cada uno de nosotros que hemos dicho que somos cristianos, es necesario que cada uno de nosotros seamos puestos en la llama de fuego para que la verdadera razón de nosotros estar en el Señor Jesucristo sea revelado. Y que no vayamos a morir engañados. Por esta razón las pruebas. Mire bien, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Es decir, ¿cuál es la casa de Dios? Por mí, porque yo soy su casa. Por ti, porque tú eres su casa. O por el pueblo de Dios, porque cada cristiano, cada individuo que se dice que es del Señor Jesucristo, tiene que ser juzgado. El juicio comienza en la casa de Dios. Por ti, por mí. Porque este juicio tiene que demostrar, hacer salir a flote la verdadera razón tuya y mía de estar en el Señor Jesucristo. Por esa razón las pruebas. Por esa razón, es decir, todos los que están diciendo la iglesia no va a hacer, entonces ellos están equivocados. Porque esta llama de fuego, desde que dice que es del Señor Jesucristo y que había aceptado al Señor Jesucristo, la llama tiene que encenderse ahí. Y de esa llama se va a salir realmente los que somos y los que no son. Y nos dice, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Míralo. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen? Porque están condenados ya. Por esa razón la casa se juzga. Por esa razón los que decimos que somos, tenemos que pasar por el juicio. Y en este juicio, la única forma de salir victorioso es aferrarse a el abogado, que se llama el Señor Jesucristo, que es nuestro abogado
en este juicio. Amados, el tiempo se nos ha ido. Bueno, vamos a quedar ahí, pero esperamos que todas estas cosas puedan abrir nuestros ojos, puedan destapar nuestros oídos, para nosotros no estar viviendo espejismo, para que podamos caer realmente en la realidad, porque Papá Dios no quiere que tú seas engañado, que yo sea engañado, no. Él quiere, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Al saber estas cosas, entonces podemos compenetrarnos más en nuestro Señor Jesucristo, porque es la única forma que nosotros tenemos. Es el único escape que nosotros tenemos, el Señor Jesucristo. Mis amados, nos quedamos hasta aquí. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias, porque eres maravilloso. Gracias por exponernos estas verdades. Te pedimos que nos perdonen nuestra ignorancia, porque hemos prestado oído a todos. Perdónanos por haber no prestado oído a ti solamente, porque solamente tú estás realmente interesado en nosotros. Los otros, cada uno tiene sus propios intereses, pero tú estás interesado en nosotros. Gracias por estas palabras. Ayúdenos, oh bendito Señor, a que estas palabras puedan quedarse impreso ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no vayamos a desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino podamos solamente aferrarnos al regalo que tú nos diste, que es tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y no soltarlo jamás. Ayúdenos a reposar en Él, porque solamente en Él tenemos paz, descanso, reposo y tranquilidad. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por privilegiarnos. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que el Señor alce su rostro sobre ustedes y les ponga paz. Buenas noches, feliz descanso en el Señor Jesucristo. Amén. Chao. Nos parlaremos.